Hola, hola, bienvenidos. Esto es Lee Scribe, episodio 6. Soy Vanessa B. Bastidas y si llevas conmigo desde el principio en este podcast, quiero que sepas algo antes de empezar hoy. Llegas a un punto importante. Llevamos 5 episodios construyendo una misma arquitectura. Hablamos del fracaso como inicio, hablamos del principio de la creación, de los arquetipos que operan en silencio, hablamos de la conciencia, de ver lo que estás construyendo sin querer y hablamos finalmente de la revisión, de limpiar el ecosistema mental antes de declarar algo nuevo. Hoy llega lo que muchos están esperando desde el primer episodio. Hoy hablamos de la elección. Y antes de entrar, quiero decirte algo. La elección es la fase que más se malinterpreta, porque cuando la gente escucha elegir tu realidad, inmediatamente piensa en desear, en visualizar, en pedir, en manifestar. ¿Qué quieres que te llegue? Eso no es la elección. La elección en el método CREA es algo mucho más profundo, mucho más exigente, mucho más poderoso que eso. Es decir, ¿quién eres? Empecemos. Quiero hacerte una pregunta que parece simple, pero cuando la sostienes de verdad, puede ser la más desestabilizadora que hayas escuchado en mucho tiempo. ¿Sabes quién eres? No lo que haces, no el rol que cumples, no el título profesional ni el lugar que ocupas en tu familia, no la versión de ti que muestras en tu perfil en redes sociales. ¿Sabes quién eres? La mayoría de las personas, si son honestas, responden que no del todo, que hay partes claras y partes difusas, que hay días donde hay una sensación de coherencia interna y hay días donde parece que viven para responder a lo que el entorno necesita de ellas, sin que nadie haya preguntado qué necesitan ellas. Y esa falta de definición sobre quién eres es exactamente la razón por la que crear la vida que quieres se vuelve tan difícil. Porque no puedes crear desde un lugar que no has definido. No puedes emitir una frecuencia coherente si no sabes con qué claridad quién la emite. No puedes declarar nada que el universo pueda procesar si tú misma no tienes claro qué estás declarando. La elección viene a resolver exactamente eso. No te dice qué quieres tener, te pregunta quién quieres ser. Y esa diferencia, que puede parecer semántica, lo cambia todo. La tercera fase del método CREA es la E de elección. Y su función, como la tengo escrita en el manual del creador, es esta: decidir conscientemente quién quieres ser y declararlo en lenguaje afirmativo, en presente, con certeza. Esta es la definición del diseño del método. ¿Se redacta la nueva realidad? Voy a detenerme en 3 palabras de esa definición porque las 3 importan. La primera es conscientemente. No elegir por inercia, no elegir por descarte, porque no quieres lo que tienes. No elegir para complacer a alguien. Elegir con claridad, con intención, con la mirada puesta en lo que realmente tú quieres construir. Segunda es quién, no qué. ¿Quién? La elección no empieza en las circunstancias externas, el trabajo, el dinero, la relación. Empieza en la identidad, porque las circunstancias externas son el reflejo de quién eres tú. Cuando cambias quién eres, las circunstancias empiezan a moverse. Rara vez funciona al revés. Y la tercera es certeza. No esperanza, no deseo, no es un ojalá, es certeza. Y vamos a hablar de eso con más profundidad en unos minutos, porque es el concepto más malentendido de toda esta fase. Hay algo que quiero que quede muy claro desde el principio de este episodio. Desear y elegir no es lo mismo. Desear vive en el futuro. Cuando deseas, estás diciendo implícitamente que lo que quieres no está aquí todavía. Y esa brecha, esa distancia entre lo que quieres, que no está aquí todavía, y donde tú estás, es exactamente la frecuencia que emites cuando deseas. La frecuencia de la carencia, la frecuencia de lo que falta. Y ya lo dije en episodios anteriores,
El universo no escucha tus palabras, lee tu frecuencia. Entonces, si emites la frecuencia de lo que falta, recibes de vuelta más circunstancias que confirman que falta. Elegir es diferente. Elegir opera en presente. Cuando eliges, cuando realmente eliges desde la elección consciente, no dices quiero ser, dices soy. No dices espero tener, dices tengo. No dices algún día estaré, dices estoy. Esa diferencia de tiempo verbal no es un truco de lenguaje, es una diferencia de estado interno, y el estado interno es lo que el universo procesa. Hay una fórmula en el manual del creador que yo llamo la ecuación de la fe, y es esta: identidad más certeza más gratitud. Identidad, saber quién eres declarando. Certeza, sostener esa declaración sin que el cuerpo la contradiga. Y gratitud, agradecer lo que declaraste como si ya fuese cierto. Esas tres cosas juntas son lo que hacen que una declaración sea real y no un deseo disfrazado de afirmación. Y cuando las tres están alineadas, lo que declaras empieza a moverse hacia ti, no como magia, como coherencia recibiendo coherencia. Si no fuera por ti, hay un personaje que para mí es el mejor. Ilustra la fase de elección y se llama Silvia. Silvia lleva años en una relación que no la construye. No es una relación violenta en el sentido más visible de la palabra, pero sí hay una violencia sutil, constante, de esas que se instalan tan despacio que cuando te das cuenta ya forma parte del paisaje normal de tu vida. Silvia sabe que algo no está bien. No lo ha sido y no lo ha sabido por mucho tiempo, pero saber no es suficiente. Y ese es algo que hemos dicho desde el episodio 1. Silvia sabe, pero no ha elegido todavía. Sigue en el espacio intermedio entre ver y actuar. Y ese espacio intermedio, ese limbo donde ya no puedes ignorar lo que ves, pero todavía no te mueves, es uno de los lugares más dolorosos que puede existir una persona. Y hay un momento de la novela donde Silvia tiene que hacer una elección concreta. No sobre la relación todavía, sino sobre ella misma, sobre quién decide ser frente a lo que está viviendo. Y esa elección, que desde afuera puede parecer pequeña, casi invisible, es la que mueve todo lo demás. Cuando Silvia decide quién es, las circunstancias a su alrededor empiezan a reorganizarse en respuesta. No sin resistencia, no sin dolor, pero se mueven. Eso es lo que hace la elección. No elimina la dificultad, no garantiza que el camino sea suave. Lo que hace es darte un centro desde el cual moverte. Cuando tienes un centro, la resistencia no te tira, sino que te ubica. Vamos a los pasos concretos de esta fase. Porque como siempre, en este podcast, quiero que lo que escuches sea algo que tú puedas aplicar. El primer paso es la reescritura de las creencias. En el episodio anterior, hablamos de la auditoría de creencias heredadas. Esas 5 creencias sobre el dinero, el amor, el trabajo, la familia y sobre ti mismo, que ya identificaste como no me sirven. Ahora, en la fase de elección, tomas cada una de esas creencias y las reescribes o las resignificas a tu favor. Pero la reescritura tiene reglas muy específicas y claras. Escribe en afirmativo, en presente, con los verbos soy, tengo o estoy. Sin el no, sin quiero, sin voy. Voy a poner un ejemplo. Si la creencia heredada era el dinero siempre falta en mi casa, la reescritura no es no quiero que el dinero falte. Eso sigue emitiendo una carencia. La reescritura debe ser tengo abundancia para lo que necesito y para lo que disfruto. Si la creencia era para que te amen tienes que sufrirlo, la reescritura no es quiero una relación sin sufrimiento. La reescritura es estoy en vínculos que me construyen y me sostienen. ¿Ves la diferencia? No se habla de lo que se quiere dejar atrás, se habla de lo que se está eligiendo ahora. El segundo paso es la redacción de las declaraciones. Las declaraciones son entre 3 y 5 frases cortas, en presente, que resumen quién eres a partir de hoy, no quién vas a ser, sino quién eres. Hay
una advertencia sobre estas frases que me parece fundamental que tengas en consideración. Tienen que ser específicas, no pueden ser genéricas. El método prohíbe, y uso esa palabra con intención, prohibir las declaraciones vacías. Soy feliz no afirma nada en concreto. ¿Qué significa feliz para ti? ¿Cómo se ve eso en tu vida cotidiana? Soy exitosa. Igual. ¿Éxito en qué? ¿Medido cómo? ¿Según quién? Las declaraciones que funcionan son las que tienen imagen, las que cuando las dices el cuerpo puede construir una escena concreta alrededor. Soy una mujer que decide. Eso tiene imagen. Una mujer que dice que sí cuando quiere decir sí y que dice que no cuando quiere decir no. El cuerpo que cuido tiene una imagen, una persona que come, que duerme, que se mueve de acuerdo a lo que declaró. Estoy en una vida que diseño, tiene una imagen, no una vida que le pasa, sino una que construye de manera activa. Eso es una declaración corta, presente, específica y con imagen. El tercer paso es la gratitud anticipada. Y este es el más revelador de los tres, porque funciona como un test de honestidad que no puedes falsear. Cada declaración que escribiste, escribe una frase de agradecimiento como si ya fuera cierto. Gracias porque soy una mujer que decide. Gracias porque tengo el cuerpo que cuido. Gracias porque estoy en una vida que diseño. Y aquí está el test. Puedes decirlo sin que el cuerpo no proteste. Porque si dices gracias, soy una mujer que decide, algo dentro de ti dice mentira. Y si hay una contracción, una resistencia interna, una voz que dice ¿en serio? Entonces la declaración todavía no está sostenida desde la certeza. Está sostenida desde el deseo. Y desde deseo, el universo escucha el ruido de fondo que ya conocemos. La frecuencia de lo que falta. Cuando tú no puedes agradecer una declaración, vuelves al paso anterior. Revisas si esa creencia realmente está reescrita o si solo está reformulada en positivo, pero el cuerpo todavía no la siente como verdadera. Ese proceso, esa honestidad entre lo que declaras y lo que sientes es lo que distingue de una declaración que crea de una afirmación que solamente suena bien. Quiero contarte algo que viví con mis propias declaraciones, porque esto no lo aprendí en un libro, lo aprendí haciéndolo. Cuando construí mis primeras declaraciones, una de ellas era sobre mi trabajo como escritora. Algo así como, soy una autora cuya voz llega a quienes la necesitan. Y cuando intenté hacer la gratitud anticipada, gracias porque soy una autora cuya voz llega a quienes la necesitan, algo en mí no terminaba de sostenerse. No era duda sobre mi escritura, era algo mucho más profundo. Era una creencia heredada que no había terminado de limpiar. La idea de que para algo tuyo llegue a otros, tienes que pedir permiso de alguna manera, esperar validación, esperar que alguien más grande que tú diga que sí. Y esa creencia estaba debajo de mi declaración, la estaba contaminando. Tuvo que volver a la fase de revisión. Tuve que nombrar esa creencia con honestidad. Creo que necesito permiso para que mi voz cuente. Y después reescribirla con la elección. Soy una autora que tiene autoridad para hablar de lo que sabe y de lo que vive. Esa segunda versión sí la pude agradecer. Esa segunda versión el cuerpo la sostuvo y desde allí algo comenzó a moverse de manera diferente. No te cuento esto para impresionarte. Te lo cuento para que sepas que este proceso no es lineal, no es perfecto. Y no se hace una sola vez, se hace con honestidad. Y la honestidad a veces te hace volver atrás antes de poder avanzar. Eso no falla, es el proceso. Quiero cerrar el cuerpo de este episodio con algo que me parece uno de los conceptos más importantes y más malentendidos de todo el método: la certeza. Cuando digo que las declaraciones tienen que sostenerse desde certeza, la reacción más común es: ¿pero cómo es que yo no estoy segura todavía? ¿Cómo puedo declarar algo con certeza si yo no lo estoy viviendo todavía? Y
Esa pregunta viene a confundir certeza con seguridad, con evidencia, con la sensación de que ya lo tienes antes de declararlo. Esa no es la certeza del método. La certeza del método no es un sentimiento, es una postura, es la decisión de sostener una declaración incluso cuando las circunstancias externas todavía no la confirman, incluso cuando el entorno no la refleja todavía, incluso hasta cuando una parte de ti todavía tiene duda. Esto es más parecido al compromiso que a la confianza, y el compromiso es algo que se elige, no es algo que se espera sentir. Pienso en los personajes de Si no fuera por ti, Laura, Ernesto, Silvia, y ninguno de ellos tenía garantías cuando tomó su primera decisión hacia una vida diferente. No tenían seguridad de que iba a funcionar, no tenían evidencia previa de que podían. Lo que tenían era una elección, seguir como estaban o moverse hacia algo distinto sin saber exactamente a dónde los llevaba. Esa es la certeza del método, no la ausencia de duda, la decisión de moverse de todas formas. Y hay algo que ocurre cuando sostienes esa postura durante el tiempo suficiente. Cuando repites tus declaraciones cada mañana durante 21 días, no para convencerte, sino para grabar. Y es que la certeza que al principio era solo una postura empieza a convertirse en algo que el cuerpo reconoce como real. No lo hace de golpe, lo hace progresivamente, silenciosamente, pero ocurre. Y cuando ocurre, lo que declaraste empieza a aparecer en las circunstancias. Primero en pequeños movimientos, luego en algo mucho más grande. No porque el universo te regaló algo, sino porque la coherencia que construiste adentro empezó a reorganizarlo de afuera. Quiero cerrar este episodio con una imagen que usé al escribir el manual del creador, que para mí resume perfectamente lo que es la elección. Imagínate que tú tienes un instrumento musical, digamos un violín. Ese violín puede producir música extraordinaria. Tiene la capacidad, tiene cuerdas, tiene la madera adecuada. Todo lo que necesita para sonar bien está ahí. Pero si las cuerdas no están afinadas, lo que sale no es música, es ruido. No porque el violín sea malo, sino porque las cuerdas están en la frecuencia equivocada. La lección es afinar el instrumento. Cuando tú limpias las creencias que no te sirven y las reescribes en afirmativo, cuando construyes declaraciones que el cuerpo puede sostener, cuando tú practicas la gratitud anticipada hasta que la declaración suena verdadera desde adentro, antes de que llegue afuera, ahí estás afinando, estás calibrando tu frecuencia hacia lo que tú declaraste. Y cuando el instrumento está afinado, cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, lo que sale es música, y una muy hermosa. La elección no te garantiza una vida sin dificultad, te da un instrumento afinado desde el cual enfrentar lo que llegue. Y un instrumento afinado en manos de alguien que sabe usarlo puede crear cosas que desde el ruido nunca hubieran sido posibles. Y que la tarea de hoy, si quieres llevar algo concreto de este episodio, es esta. Elige una sola área de tu vida, la que más necesite movimiento ahora mismo, y escribe una declaración sobre quién eres en esa área, una frase en presente con uno de los verbos: soy, tengo o estoy. Si el no, sin el quiero, sin el algún día. Y después vas a probar la gratitud anticipada. Di la frase en voz alta con un gracias porque principio, y escucha lo que el cuerpo responde. Esa respuesta es un mapa. Gracias por estar aquí. 6 episodios y esto apenas es el inicio de lo que vamos a construir juntos en LeeScribe. Esto fue LeeScribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe, solo tienes que aprender a crearla. Hasta el próximo episodio.